Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Un Café en PDB. Esto es un podcast que nació del corazón de Dios para todos nosotros. Y la persona que trajimos en esta ocasión es una persona que tiene que ver con alguien muy chévere. Aparte de chévere, es una persona como medio loca. Tiene una energía así muy contagiosa. Y estoy seguro usted lo conoce. Su nombre es Diego Garzón y les voy a pedir a las personas que están en el set que le demos un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Papito, bienvenido a Un Café en PDB. Gracias, hijo, de verdad. Qué lindo poder estar acá con ustedes, contigo, con todo el equipo de producción, en este proyecto tan lindo que tenemos como congregación y que tienes tú como líder de nuestra congregación. Es muy importante estos espacios porque estamos creando conciencia a través de muchas cosas muy interesantes y un proyecto que ha nacido del corazón de Dios, que podamos ser o estar involucrados todos, es algo muy lindo, de verdad. Me siento muy honrado y muy agradecido. Es lindo. Papito, déjame leerte una carta. Esto fue una carta que yo me escribí a mí mismo y lleva por título Querido Impostor. Yo quiero que usted ahí se siente un ratico, porque de pronto lo que escucha o lo que va a escuchar a continuación es algo incómodo. Para mí lo fue. Dice: sentémonos a un café, mi querido. Es la mejor manera de hablar tranquilamente. Conozco todo lo que has pasado. Conozco tus rabias, tus secretos más ocultos, tus lágrimas, tu falta de amor, tu falta de empatía, tu poca sabiduría, tu perfecta manera de ocultar una mentira. Pero también conozco tu elocuencia, tu carisma, tu manera de resolver problemas, tu facilidad de conseguir afecto y respeto en todo lado que llegas. Conozco cómo cuentas tus historias para que siempre seas el bueno en todas ellas. Me encantas, bro. Me pareció excelente cuando guardaste todo el desprecio en una maleta y saliste perfumado nuevamente al mundo. Te has hecho cargo de solucionar todo. Has salido a cantar cuando yo ni siquiera tengo ganas de hablar. Te has encargado de compartir almuerzo con mis amigos. Has sido responsable de que la gente a mi alrededor se sienta terrible. Déjame vivir, por favor. Hoy renuncio y me niego rotundamente a que sigas viviendo por mí. Hoy nos divorciamos. Hoy cerramos y terminamos nuestra relación. Ya no más, impostor. Ya no más. Yair, Dios te ama tal y como eres, y quiero que aquí en ese momento te pongas tu nombre. Yair, Diego, Mike, Victoria, Andrea, Felipe. Dios te ama tal y como eres. No tienes que aparentar nada. No es necesario que lo hagas. Sé libre y vive sin peso, por favor. Vive sin peso. Bueno, don Diego de la Vega, como te digo de cariño, o no, mejor dicho, papito, para entrar en materia, quiero primero hablarte de qué es el impostor. Sí, porque pues podríamos pensar que el impostor tiene que ver con una vecina chismosa, o con un demonio, o no sé, podríamos llevarlo a muchas cosas. Y te quiero decir también cómo nació el título del impostor. Estábamos hablando con mi querido socio en el trabajo y él se está acercando a Dios de una manera muy orgánica, sin iglesias de por medio, sin alguien que esté, oye, por ahí no es, sino de una manera muy orgánica. Lee la Biblia, se acerca a Dios de una manera manifestándose. Sí, es el Espíritu Santo con él, en contacto directo. Y él un día me dijo: Yair, le estoy orando a Dios para entregarle al impostor. Y yo quedé así. Media hora después me dice: ¿para ti qué es el impostor? Y yo pensé pues en un amigo que a veces está, pero no está, pero que sí, pero que tiene doble cara, y entonces siempre llevándolo a otra persona, ¿no? Y él me dijo: Yair, el impostor tiene que ver con esa persona que creamos desde pequeños. Es el que se encarga de mentir cuando nosotros no sabemos ni qué es mentir.
es el que se encarga de esconder la mano, de tirar la piedra y esconder la mano. Es el que se encarga de ir con un traje bien bacano a la iglesia y levantar las manos y decir: santo, santo, Dios todopoderoso. Entonces yo quedé aterrado y escribí una pequeña introducción. Quiero leértela porque me gusta que no se pierdan los detalles. Dice: el impostor tiene que ver con ese personaje que creamos con el pasar de las situaciones en nuestra vida. Es decir, esas barreras que ponemos, ese blindaje hermosísimo coraza, que acostumbramos a poner dependiendo de lo que nos pase. Desde pequeño nos inspiran a tener una vida perfecta, y cuando crecemos la idea sigue palpable. Cuando tenemos la hermosa dicha de formar parte de una iglesia, no es la excepción. Para mí la iglesia se ha convertido, o con el tiempo se convierte, en un lugar en donde dejas de respirar aire puro. Entonces quiero hacerte la primera pregunta para que entremos de una vez, porque el tiempo dice producción que es corto. Oiga, producción, ¿cómo jode? molesta Sí. mucho. Pero bueno, la primera pregunta es, para ti, ¿qué significa el impostor? O sea, ¿cómo lo ves? Yo lo veo como esa sombra que está contigo todo el tiempo. La sombra es algo que tú no te puedes sacar. El impostor es la representación de la naturaleza humana. Es aquello con lo que de pronto estamos desde pequeños. Muchas veces no entendemos la maldad hasta que tenemos 7, 8 años. Sí. Pero tú te preguntas por qué un niño de 2 años se come algo a escondidas y luego Sale corriendo. Hay algo con lo que nacemos. Hay algo que viene desde el origen del tiempo y es lo que nos está acompañando a lo largo de la vida y contra lo que tenemos que batallar. Entonces creo que ese impostor está todo el tiempo con nosotros, en algunas ocasiones más vivido que otras, Sí. en algunas ocasiones más presente, sí. y con más voz que en otras, pero indiscutiblemente algo con lo que nacemos. Creo que hace parte de nuestra naturaleza. Caída. Sí, claro, hace parte de nosotros. Pero tú te acuerdas, o puedes ubicar la primera vez que tú hiciste algo que dijiste, este no soy yo, o digamos, actué de esta manera. Sí. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que en discusiones decía cosas que yo después me quedaba en la noche pensando y dije: Dios mío, ¿qué le dije, por ejemplo, a mi mamá? O ¿qué le dije a mi novia? O ¿qué le dije a mi amigo? Y no quita el hecho de que los ame menos, sí, sino que dije algo que de pronto no estaba acá, sino que salió en automático y no supe cómo controlarlo. O sea, ¿te acuerdas de algo que tenga que ver con eso? Sí, que tú digas: oiga, esta vez hice esto y no entiendo ni por qué lo hice. Y no sé ni por qué lo hice. Claro, porque también no puedo evitar pensar en algún momento en el que haya tenido de pronto una discusión con alguien. Por lo regular, cuando tú discutes con una persona con la que tienes mucha confianza, sí, las discusiones son mucho más grandes, sí, que cuando discutes con una persona extraña o que cuando discutes con alguien. Una bola de nieve. Sí, se convierte en algo más grande. Y haces cosas, dices cosas, piensas cosas, reflejas cosas que no están del todo correctas o que no son completamente lo que tú estás viviendo y pensando, pero las estás exteriorizando. Y siento que cuando peleamos con alguien pasa, siento que cuando hablamos con alguien que espera una respuesta de nosotros de una manera, pasa. Siento que a veces cuando tenemos una posición en la iglesia y tenemos que mostrar cierta cara de frente a la congregación, pasa también. Y estamos de pronto dejándonos permear mucho por eso. Y es difícil darse cuenta en qué punto traspasaste la barrera. O sea, ¿en qué punto dejaste de ser tú? ¿En qué punto dejaste de ser tú? Y digamos, diste paso tienes tu vida, tu intimidad. ¿En qué punto estás permeando tu intimidad hacia el exterior? Sí. ¿Y en qué punto estás maquillando tu intimidad al exterior? Okay. Para los que te están viendo, los que te están escuchando. Porque tampoco es del todo malo, ¿no? Yo hablaba también hoy con mi socio y caíamos en cuenta de que el impostor es algo que está. Entonces no puedes hacer de la vista gorda de que no, pues yo actué esta vez así o le estoy entregando el impostor a Dios y en automático eso se va a ir, sino que es algo que está palpable. Pero también conozco que iniciaste muy joven
pero muy jovencito, incluso más joven que yo, en este mundo del canto, de estar en una tarima, de estar cantándole a Dios. O sea, tú iniciaste re niño. Yo inicié a los 12 años, Yo inicié como a los 7 años, 8 años. Hasta los 7. Cuando empecé a acompañar al esposo de mi mamá a ensayos, a cosas, cuando iba obligado a la iglesia y me dormía en las prédicas, o iba con juguetes para entretenerme. Janet no sabe esto, ¿no? Y cuando, sí, no, claro, mi mamá lo sabe. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, no entendía qué es lo que estaba haciendo. Cuando fui adolescente y empecé a servir en la iglesia, empecé a tocar el piano en la iglesia, empecé a hacer cosas en la iglesia, no entendía lo que estaba haciendo. Y podría decir que mi primer servicio hacia una congregación o hacia el reino de Dios, o como lo quieras plantear, no fue mi servicio genuino. Fue algo que se supone que debería ser. Sí. Porque el esposo de mi mamá era líder de alabanza. Porque mi mamá era la líder de danzas. Y yo era el hijo mayor. Entonces yo era el heredero al trono. Claro. Se supone. Entonces yo pasé por danzas. Yo danzaba. Yo aprendía los patrones. Oye, ¿ustedes se imaginan a Diego danzando, verdad? Yo danzaba. Mi mamá me enseñaba los patrones. Y luego entonces con la pandereta. Y luego hacía voces. Y luego cantaba. Y luego tocaba guitarra y el piano. Y bla, bla, bla. Y puedo decir con mucha tristeza, pero certeza, que ese primer servicio no era Diego. Se te distorsiona la vida. O sea, fue un impostor de un jovencito adolescente que estaba haciendo lo que se supone que esperaban que él hiciera. Lo mismo me pasó a mí. Yo inicié a los 13 años, y recuerdo que la gente cada vez que subía, yo no sé si te acuerdas cuando yo llegué acá, que usaba mucho la vaina de ministrar, y yo te decía, papito, yo quiero ministrar y yo quiero hablarle a la gente, y ahorita me cansa hacerlo, porque era algo que la gente esperaba que Jair hiciera, que pasara, si sube. Entonces Jair está, y no está mal, pero es algo que te colocan, ¿sí me entiendo? O sea, no está mal, porque no está mal hacerlo. No. El problema es por qué lo hace. Sí, es la cuestión detrás de. O sea, ¿es porque la gente lo espera o es porque de verdad lo quieres hacer? Entonces empieza a distorsionar un poquito la cuestión en la iglesia, ¿no? Tanto en la iglesia como en la vida personal, porque no nos pasa tan solo en la iglesia. Es una sola. Llevémoslo a casa. A veces en casa trabajo, necesitan o demandan algo de nosotros. Y a veces a nosotros no nos nace o estamos... O estamos en una racha mala. Sí. Oiga, no puedo llegar a estar feliz cuando me siento triste, y no puedo todos los días llegar a mi casa, abrazar a mi hijo y como si nada estuviese pasando, porque de verdad está pasando algo, y se vuelve fregado, porque en la casa, en la iglesia, entonces vas al trabajo y ¿qué pasa cuando no quieres dar una clase? O sea, tú le vas a decir a ese chino de 5 años que hoy no quiero enseñar piano, mijo, y no quiero hacer nada. No se puede, toca poker face y dale. Para hacerte la segunda pregunta, quiero que pienses bien cómo la vas a responder. Esta es una de las preguntas que me costó más formular porque es un poquito densa. Dice, ¿crees que hay un impostor viviendo por ti? Bueno, yo no diría viviendo por mí, diría viviendo en mí. Porque siento que ese Diego impostor que podría existir en algunos momentos o circunstancias de la vida está ahí guardado, esperando como para salir, esperando para meter la cucharada, esperando de pronto para sobresalir alguna vez. Sentí que eran dos personas. Y alguien muy cercano a mí me decía, tú eres tú, pero cuando eres el otro eres horriblemente... Ese no me gusta. Ay, Dios mío. Me casé con esa persona. El chiste es que está... ella me decía, tú eres Diego y eres guau, pero ese otro no me gusta ni un poquito. Ese otro no me gusta ni un poquito. Y es difícil porque los que son muy cercanos a mí saben que yo tengo un carácter bien complejo y aún trabajo en controlar mi carácter. Me consta. ¿Sí? O sea, es difícil, pero sé que siempre cuando direccionamos todo hacia Cristo
y entendemos que Él es el centro y no yo, las Sí. cosas se vuelven un poquito más fáciles. Entonces diría que ese impostor está ahí esperando Su para momento. cuando yo quiera salir a relucir. Y Él sale conmigo. Vamos, papi, yo me Hagamos encargo. esto, hagamos lo otro. Gabriel Gallego, un salmista muy, muy reconocido, creo que es mexicano, él la semana pasada o esta semana escribió Bueno, lo siguiente y se me viene a la cabeza en este momento. Él dijo: el espíritu quiere ministrar, el talento quiere impresionar. Y es algo con lo que los que somos músicos y los que somos salmistas siempre vamos a luchar con eso. sí. Vamos a luchar con el ¿quién vive? ¡Aleluya! ¡Cristo! Gloria. ¡Levante un grito de júbilo! ¡Mira al que tiene al lado! Y se convierte a veces en un guión. Sí. Y es cada vez más difícil hacerlo de forma natural, hacerlo de forma espiritual, porque a veces la iglesia es tan fría que necesita que les estén dando choques eléctricos. ¿Qué hubo? Despierte. ¿Qué hubo? Aplauda. Alabe ¿Qué a hubo? Dios. Cante. ¿Qué hubo? Alabe al Señor. Pero no debería ser así. Sí, claro. Entonces, muchas veces ese impostor quiere salir a decir los guiones que se sabe. Mira al que tienes al lado y dile: Dios te ama. Sí, entonces él está ahí a veces y la mejor manera de tenerlo quieto es dejando de querer brillar. Dice, menguar para que crezca el Señor. Sí. Que Él sea el El protagonista, mayor. que Epa. Él sea el que se está representando, que Él sea la luz, que Él sea la cara. Nosotros no. Sí, nosotros, yo creo que cuando nos metemos nosotros en el rollo, ahí es donde pasan los problemas. Ahí es donde, a mí me parece que es que, y no se ve a Jesús por ningún lado. La siguiente pregunta: ¿crees que el impostor lo construimos con el tiempo? Uy, sí. O sea, pasan las cosas y una camiseta, es Sí como a estás todo. en frío, Sí a todo. menos 5 grados y una camiseta, 2 camisetas, 3 Chompa, camisetas. chaqueta, Esto. gorrito. Sí, claro que sí. O sea, listo, cuando tienes 8, no es tan necesario. Porque estás empezando a vivir. Claro. Estás empezando a entender el bien y el mal. Sí. Estás empezando a entender lo que significa Dios. Porque hay tantos niños adolescentes que llegan a los 12, 13 años y no saben si Dios existe o no existe. Y iban a escuela dominical de pequeños. Sí, y hasta predican hijos de algunos, líderes, sí. hijos de pastores, Recitan hijos versículos, de diáconos, hijos de ujieres. Se sabían los versículos de memoria. Pero llega un momento en el que dicen, yo no sé si Dios es real. Sí, claro. Porque nunca hubo un acercamiento, porque el niño que iba a la iglesia era un niño impostor, no porque quisiera ser impostor, sino porque tenía que actuar de una manera como se supone que la gente Como se espera de un esperaba niño, que hijo era de. hijo de un líder. Sí, claro. Y cuando vamos creciendo, esas corazas y esas capas se van endureciendo cada vez más, porque tú llegas a la universidad, llegas no sé, a la secundaria, al bachillerato, y tienes que actuar de cierta manera. Si eres un jovencito que realmente entiende la relación que tiene con Dios, no te va a afectar. Pero si dudas y trastabilleas en eso, vas a tener toda la presión del cole encima y vas a empezar a crear otro tipo de impostor. Entonces en el colegio yo empiezo a ser uno, en la casa iglesia otro. entonces malas palabras en el colegio. No digamos madrazos en la iglesia porque... En la iglesia no. en la casa Y en la no, porque casa menos. No. En el colegio... Pero en el colegio tal vez. Luego a la universidad y las cosas se ponen más densas. ¿Sí te pasó alguna vez que Sí, estábamos claro. en la casa haciendo una tarea y un chino dice algo y uno queda como que... Ay, Ojo que mi mamá es mi cristiana. mamá está escuchando, mi No, mamá va a la eso- iglesia, pilas. Sí, es obvio. Y creo que todos los que hemos sido hijos o hijas y que hemos sido criados en un ambiente cristiano, nos toca. Sí. Nos va a tocar. A una persona que nunca ha pisado una iglesia, Es que complicado. está bien decir groserías y que es el diario de su casa, pues no pasa nada. Pero es como- conforme va creciendo las cosas, van creciendo los retos. Llega a la Claro. universidad, tienes otros retos, Más llega el denso. trabajo, tienes otros retos, Llega llegan una las esposa. relaciones, novias, una novia. no nos vayamos tan a la esposa, pero Y cuando empiezas lleguemos a- a donde la esposa, hijos, cada cosa que tú vivas te obliga a blindarte de cierta manera y te obliga a actuar de cierta manera. La pregunta es, ¿estás edificando a otros con la manera que lo estás haciendo? ¿Estás siendo un reflejo de Cristo? ¿O estás escondiendo lo que has aprendido de Cristo para encajar en una sociedad que está absolutamente Acabadita, o sea, está Mal. Está mal. al revés de cabeza? La pregunta número 4.
y es un poquito más densa. Ya hablamos de... ¿Más? Sí, más. Ya hablamos de cómo ves el impostor, de si te has encontrado con tu impostor. A mí recientemente me pasó la cuestión de que de verdad me senté y dije, ya no más. Porque hay episodios de altivez, hay episodios de arrogancia que yo digo, ¿en qué momento, mejor dicho, en qué momento creé esto? Este no soy yo. Y no fue que yo me di cuenta, no, ojo, esto no pasa así en automático y es que tú un día te levantas y dices, muchachos, qué bendición, me di cuenta que me di cuenta de que yo soy así asado. No, te encuentras con la dura realidad de que hay un Espíritu Santo de Dios que te dice, ven, esto no fue lo que yo creé, o sea, esto yo no lo quiero para ti. Y después de eso, pues nosotros estamos en una iglesia, ¿no? Se vuelve un poquito más denso. Y cuando compartimos el desayuno, ¿qué días? Hablamos de eso y quedamos los dos como perplejos porque tiende a ser un poquito más fuerte. Sí, es más difícil. O más difícil manejarla. Es más difícil. Tú me decías que si es difícil ser auténticos en la iglesia. Sí, esa es la pregunta que te quiero hacer. Y yo te digo, ¿es difícil o sea? Claro que es difícil. Y no es difícil porque estemos en pecado. No es difícil porque estemos, mejor dicho, metidos hasta el cuello en la inmundicia. No, es difícil porque la cultura religiosa que heredamos de nuestros padres y a su vez ellos de sus padres, nos muestra una cara diferente del evangelio. Nos muestra una cara del evangelio que viene muy de cosas que venían de la religión tradicional. Sí. Existía la religión tradicional, luego empezó la religión, ¿cierto?, protestante. En este país, en nuestra sociedad, en una cultura como la nuestra, latina y demás. Y cada vez que tú te muestras vulnerable, pierdes puntos. Claro. Entonces tú no puedes ser un líder si de vez en cuando te pegas una lloradita. No. Jamás. No, hermano, tiene que estar en victoria. Y amén, estamos en victoria. Pero hay momentos en los que somos humanos. De verdad necesitas. Entonces vemos un montón de líderes castrados emocionalmente. Vemos un montón de pastores agobiados al punto de que su único momento de estar ok es cuando están frente a sus ovejas. Dios. Muchas personas despotrican de los pastores porque dicen, claro, el pastor se está llenando los bolsillos en su oficina cómodamente. Hay muchos pastores que ni oficina tienen. Sí. Hay muchos pastores que, al igual que el 99% de las personas de su iglesia, porque él es el 100%, ¿cierto? Él es el número 100. Todas las otras personas de la iglesia trabajan, hacen cosas, están pendientes de sus familias, tenemos nuestros propios problemas, pero luego viene el pastor, que es un ser humano y que tiene los mismos problemas que todos nosotros, y encima tiene que lidiar con nuestros problemas. Sí. Lo mismo le pasa a los líderes que tienen a cargo otras personas, lo mismo le pasa a las personas que están en, no sé, hablemos de la red de oración. Sí, también. Personas de intercesión. Que se levantan tienen todas que las orar mañanas por ellos y tienen sus propias luchas y encima de eso tienen que orar por los demás. Súmele las luchas del resto. Entonces nunca se pueden dejar ver mal. Sí. Nunca se pueden dejar ver caídos. No es permitido. No está bien. Porque entonces, ¿dónde está tu gozo? Porque entonces, ¿dónde está tu Dios? Bendecirá a Jehová ¿Dónde en está todo tu tiempo. fe? Claro. Y no quiere decir que tenga que estar mal todo el tiempo, pero tampoco De cierta manera que tenga que estar bien todo el tiempo. De cierta manera hay cosas en nuestra vida que pasan y te desestabilizan. ¿Eres humano o no eres humano? Somos humanos. Claro, papi. Así seas pastor, así seas de la intercesión, así seas ujier, diácono, profesor, evangelista, apóstol, ministro, lo que quieras. El título que te quieras poner y el rol que quieras usar delante de Dios está válido, pero eres un ser humano. Claro, no despega una cosa de la otra en ningún momento. Ahora, queremos llegar a un perfeccionamiento y una santidad que nos permita vivir y que nos permita entender que Dios es el centro. Sí, ¿la tenemos? Muy probablemente no, es un camino para llegar allá. Exactamente. Entonces es difícil ser auténtico porque te van a descalificar, pero Jesús no te descalifica. Venid a mí los que están cansados y cargados.
yo los haré descansar. ¿Qué días me compartías? Bueno, en el desayuno, cuando hablamos de esto, me decías, hijo, es que me parece loco, porque si tú revisas la vida de Jesús, en ningún momento él cogió a un Pedro y le dijo, ay, yo sé que me vas a negar, Pedrito, Sí. yo sé que tu fe se va a tambalear al punto de que me vas a negar, y que aún así te va a decir la gente, es que hablas igual que él, porque tienes ahí todo lo que él habló, o sea, está en ti, es tu Sí. esencia, pero aún así me vas a decir, yo ni por el chiras estuve Sí. yo con ese tal Jesús. Y vemos a un Jesús que en ningún momento se levantó contra él. Él conocía esa debilidad en él, conoce la debilidad en nosotros. ¿Y sabes qué hace Jesús con esa habilidad? Nos ayuda para que la podamos vencer en sus fuerzas. Sí. Esa es la importancia de que nosotros Claro. menguemos y que Para que Él crezca. Para que él se eleve. Para que Él nos vea y el Padre nos vea a través de los ojos de amor de su Hijo. Y mejor aún, recuerde los momentos bonitos. Son como las fotos. Sí. Te voy a dar un ejemplo pequeño. Imagínate la red social de cualquiera de nosotros. Ok, la mía. Uno solo publica fotos donde uno sale bien. Hermosas. Uno solo publica fotos en los lugares en las que la pasó bien, los momentos que pasó Borges bien, 9, por favor. en los momentos en los que estuvo chévere, en los momentos en los que gozó, disfrutó, compartió, estuvo alegre. Tú no subes una foto cuando estás llorando. No. Bueno, hay gente que es medio rara y se graba llorando, pero, ok, hay de todo. Tú no subes normalmente una foto cuando te acabas de pelear. Entonces, estamos peleando con mi esposa. Muchachos, qué bendición. No te tomas una foto y la publicas. Acá peleando con mi esposa. Con mi ayuda idónea. Con mi ayuda idónea. No haces eso. Pero llega el aniversario y Exactamente. no han visto el reel de estos señores, véanlo. Véalo, véalo. Y así es Jesús. Jesús conoce todos tus días, pero prefiere recordar los lindos. Porque para los malos ya tenemos un acusador. Que todos los días. Y nosotros mismos nos damos Claro. el palo suficiente para recordar cuándo nos equivocamos. Cuando somos temerosos de Cristo y entendemos que Él murió por nosotros y que Él está en nosotros, cada vez que tengamos un día malo, podemos mirar a Jesús y decirle, hoy no fue mi día, perdón. Y nos Ayúdame. olvidamos y nos olvidamos de algo. Él también sintió mucha tristeza. Sintió todo lo que nosotros sentimos, por eso nos entiende. Claro, Al nivel que nos entiende. claro, papi. Nos olvidamos a veces de eso y decimos, no, pero no se nos permite a los siervos de Dios estar tristes, pero es que el Hijo de Dios sintió también sintió tristeza. tristeza, también ¿Te la acuerdas sintió? cuando fue al Getsemaní y estuvo ahí? Y de verdad, o sea, dice la palabra que hasta sudaba sangre. O sea, la Imagínate angustia. la angustia. Pasa de mí esta copa. Si es tu Sí voluntad. es tu voluntad. O sea, yo no me quiero enfrentar a tu voluntad, porque lo que menos queremos hacer es ir en contra de Dios. Y ninguno quiere. Y o ninguno por lo menos quiere los que eso. amamos al Señor. Claro, pero la Pero hay angustia cosas que que- sentía, la angustia que sentía Jesús en el momento, hasta de pronto lo que pasamos nosotros con un uñero, o con un golpecito, o con una pelea en casa, nos queda así de pequeño, contra la angustia que él vivió en carne propia y decía, de verdad Varón no, de dolores. de verdad no quiero. Y las cosas que Él sintió, nos las muestra en su palabra Sí. para que entendamos que en Él sí hay centro, que en Él sí hay guía, que en Él sí hay norte. Sí, tal cual, tal cual. Déjame hacer una pregunta para ir cerrando esto porque ya el tiempo ya se nos acabó. Permítame por favor cogerme unos poquitos minutos más porque es necesario darle cierre a esto. ¿Qué podemos hacer para alcanzar la autenticidad en nuestra vida? Morir, Ya, morir. Muere a ti, muere a tu ego, muere a tu talento, muere a lo que crees que sabes, muere a tu profesión, muere a tu, no sé, inteligencia, muere a tus Estudios, talentos, muere a tus ¿sabes? estudios, muere a tu caminar cristiano. Y todos van a decir, ¿cómo? No, a ese caminar cristiano que te ha enseñado las palabritas usuales. sí, porque hay gente que dice que Amado, lleva- ¿cómo estás? En victoria, En mi victoria. hermano. Gloria a Dios, sí, amén, aleluya, bendecido, bendecido. Bendecido. Y el pueblo de Dios dice, amén.
Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. Sus hijos, victoria. Victoria, obvio. ¿No? Y está bien Sí, declarar esas cosas, pero a veces las declaran porque es lo que la gente espera que declare. por religión. Muere a ti. Yo escuchaba una frase, y permíteme meter el cucharazo en lo que estás diciendo. Daniel Javif decía, hay gente que lleva 20 años en Cristo y Cristo no lleva ni siquiera un día en ellos. Sí. Entonces, ¿Y eso? lo llevó a eso. Y eso es triste porque Claro. llegará el momento en el que él te va a decir, Buenas. ¿y usted quién es? Y yo no lo Yo no conozco. lo conozco. Wow. Escalofriante, ¿no? Escalofriante, patético, es lleno de, o sea, Imagínate vivir toda tu vida. ¿por qué? Creyendo que lo hiciste bien. Sí. Y mentiras. Mentiras, Porque fue el que impostor. diciendo aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Morir. Morir es la única manera de que el Señor te levante de entre las cenizas. Sí, De lo vil y lo menospreciado Él usa. Él usa. Y de lo vil y lo menospreciado Él levanta. Y eso implica morir. Morir a todo lo que en nuestra humanidad nos quiere hacer resaltar. Sí, claro. Nos quiere hacer levantarnos como un pavo real, y pavonearnos delante de todo el mundo diciendo yo hago esto, yo hago aquello. Morir a sacar el pecho, morir a querer figurar, a ser reconocido. A tener siempre la razón. A veces no tenemos la razón y podemos ser hijos de Dios, usados por Dios, Sí. y no tener la razón en algún momento, Sí, porque somos humanos y no somos infalibles. sí, claro. El Señor es el único perfecto. Él es el único en el que no hay sombra ni variación de duda. Es el único en el que todo está contenido y todo está perfecto, todo está bien. Claro. Es la única manera de poder seguir adelante, morir. Y el morir es diario. Y libera. ¿Sí? Y es algo de todos los días. Es algo de todos los días. Lud decía algo en el capítulo pasado. Decía, Ok, sí. Decía, hizo así cuando terminamos, hizo, muchachos, la tarea es larga. Y creo que esta vez no es la excepción. La tarea con el impostor tiende a ser mucho más larga. Primero tenemos que identificarlo. Paso 1, identificarlo. Paso 2, ¿en qué momentos estuvo él y no estuvimos nosotros? Siendo nosotros. Porque es algo que no nos pertenece. La esencia, lo que Dios creó, no es eso. Lo que Dios creó no es ese Yair arrogante. Lo que Dios creó no es ese Yair altivo. Lo que Dios creó no es ese Yair que muestra saber de todo, a pesar de su edad. Lo que Dios creó no es ese Yair que canta hermoso y que por eso tiene que estar tiene que ser ministro de alabanza. Lo que Dios creó no es ese muchacho que puede hablar durante ratos. Lo que Dios creó no tiene nada que ver con eso. Nada, absolutamente nada. Todo lo que tú haces para Dios es completamente descartable y otro podría hacerlo mucho mejor. Sí, Lo que vale delante de Dios es que estés con una actitud y con una conciencia de que tu condición delante de Dios es que eres pecador, pero también eres hijo. sí, tal cual. Y que estás delante de Él buscando que Él sea el que te llene, te levante, te diga, "Oiga, muestre". levántate. Y eso es en intimidad, Sí, no hay otra en manera. oración, en conocer su palabra, para que cuando alguien venga y te diga algo diferente a lo que hay en su palabra, tú le digas, no, espera, eso no es así. Eso no es así. Para que tengas revelación de parte del Espíritu Santo cuando estás en un momento de oración y sientes que tienes que orar por alguien en determinada dirección. Ahí sabes que el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Sí, Morir todos los días para que Él continúe creciendo. es una Y cuestión dice diaria. que Él perfecciona la obra en cada uno de nosotros Sí. todos los días hasta el día de su venida. Sí, tal cual. Papi, para terminar, porque, oiga, ya la gente está que nos pasamos botan, 4 minutos. que nos botan sillas y todo. Oye, muchachos, ya nomás. Vamos a hacer Yo el chao. quiero terminar con una carta que me escribí. Con una carta que escribí a mi impostor. Dice así, el título es Querido impostor. Sentémonos a un café, mi querido. Es la mejor manera de hablar tranquilamente. Conozco todo lo que has pasado. Conozco tus rabias, tus secretos más ocultos, tus lágrimas, tu falta de amor, tu falta de empatía, tu poca sabiduría, tu perfecta manera de ocultar una mentira.
Pero también conozco tu elocuencia, tu carisma, tu manera de resolver problemas, tu facilidad de conseguir afecto y respeto en todo lugar que llegas. Conozco cómo cuentas tus historias para que siempre seas el bueno en todas. Me encantas, bro. Me pareció excelente cuando guardaste todo el desprecio en una maleta y saliste perfumado nuevamente al mundo. Te has hecho cargo de solucionar todo. Has salido a cantar cuando yo ni siquiera tengo ganas de hablar. Te has encargado de compartir almuerzo con los míos, con mis amigos. Has sido responsable de que la gente a mi alrededor se sienta de a ratos terrible. Déjame vivir. Hoy renuncio y me niego rotundamente a que sigas viviendo por mí. Hoy nos divorciamos. Hoy cerramos y terminamos nuestra relación. Ya no más impostor. Ya no más. Y aquí digo Jair, y usted puede ponerle el nombre que quiera. Diego, Mike, Victoria, David, Carlos, Felipe, Brian, María. Dios te ama tal y como eres. No tienes que aparentar nada. No es necesario que lo hagas. Sé libre y vive sin peso. Vive sin peso. Y yo te insto a ti, pero también insto a todas las personas que nos están mirando. Hagan este ejercicio. Es liberador. Liberador. Te das cuenta que empiezas a vivir algo que no eres tú. Y empiezas a identificar qué cosas haces que no tienen nada que ver con tu esencia, con lo que Dios puso. Y al mismo tiempo te libera, te sana, te deja vivir sin peso. Dejas una maleta gigante que se llama aparentar y impostor, y empiezas a vivir tú. Papito, gracias. A ti. Gracias por este momento que nos regalas. Gracias por todo lo que has dicho. Gracias por las conclusiones que hemos sacado. Y gracias por compartir un café en PDB. En PDB. Gracias. Te amo mucho.